Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en el canal de Rituales Clover, ¿vale? Y os había prometido que el inicio de año sería en algún sitio muy chulo y como no tenemos aquí el famoso Hospital del Tórax. Famoso hospital porque han habido muchas cosas paranormales, espirituales, etcétera. Y como no, hoy tenemos aquí para hablarnos de su libro, a Jess Prieto, ¿vale? O Jessica Prieto, como queráis. Aquí os dejo lo que es el enlace de Instagram. Bueno, tengo el enlace de los libros. Eso sí, Vale. de la Amazon. Os dejo aquí abajo lo que es su página de Instagram, enlace de libros, que nos lo pasará también ella. Y como no, más de 15 años de asesora de acompañamiento. También tiene formaciones Gestión de gestión emocional, emocional, Reiki. Reiki, registros acásicos también. Sí. Y vamos a hacer un poquito de preguntas y de enseñar un poco lo que se viene siendo el libro o el nuevo libro, que ya lleva ya más de un libro hecho, que va de Sobre el duelo, sobre el duelo, cómo sobre cómo gestionarlo. gestionarse uno mismo Sí, dentro de un duelo. No gestionar el duelo, porque eso ya hay muchos libros de psicología que ya dicen el duelo tiene estas fases, no, es cómo estás tú dentro de ese duelo, cómo te reconoces tú y cómo te mueves tú emocionalmente dentro de ese duelo. vale. Pues comenzamos la ronda de preguntas y os dejo aquí también lo que es la portada del libro para que cuando lo veáis por Amazon o lo ponga ella en su página, pues le deis a compartir, a comprar, a regalar, a lo que queráis. Así que empezamos con la ronda de preguntas. Y ya que estamos en un sitio, en un lugar que te he traído, que hay mucha conexión, muchas energías que se mueven aquí, porque las dos somos del mismo sitio y sabemos Todo lo que lo comporta que estar hay aquí, en sí, ese exacto. hospital, Mm. ¿vale? Porque era un hospital de tuberculosos, hablando en plata, se hizo para la guerra civil española, ¿no fue? Sí, para como dejarlos ahí apartados Sí, y que todos los tuberculosos estaban ahí porque había muchos contagios. sí. Entonces, Estaba fuera de la ciudad y bueno, al final es un sitio súper bonito, súper fértil, mucho campo, pero la, ahí está, ahí sí, está la ahí, energía, ahí está la ahí energía, está la energía no se va, la ¿no? energía se queda ahí. Se queda ahí. Y hablando sobre ese tema de energías y duelos, ¿vale? Que se transmutan durante el tiempo, que suceden en situaciones desagradables, como por ejemplo este hospital. Han habido múltiples de desgracias a lo largo de que estuvo en actividad, Mm. ¿vale? Pasamos a tu libro de cara a esa pregunta del duelo. Entonces, ¿qué tipo de pérdidas invisibles o poco reconocidas aborda tu libro? Claro, mi libro habla del duelo, pero si hablamos de duelo, inevitablemente tenemos que hablar de pérdida, porque un duelo viene siempre a raíz de una pérdida. Sí, bien Entonces, acompañado. es como un pack invisible, ¿no? Entonces, no puedes estar en un duelo sin haber perdido algo. Entonces, las pérdidas que abordo son dos tipos de pérdidas. Están las físicas, como la que hemos hablado en otra de las preguntas, una pérdida de un ser querido, fallece una mascota o, bueno, cualquier ser vivo que deja de estar vivo. Eso sería una pérdida física, ¿no? Y luego están las simbólicas. Las simbólicas significa que es algo que para ti significa tanto que cuando lo pierdes, o sea, cuando ya no es más, ese estado emocional que tú vives es un duelo. Puede ser pues, una separación, puede ser que tus hijos se van de casa porque ya son adultos, se han Me independizado. viene también una cosa, la pregunta, así como un apunte. Puede ser también el que ya no te quieras hablar con alguien porque te han hecho Exactamente, daño y sí, quieras decir, pro, se acabó. exactamente, sí, exactamente. Puede ser la pérdida de, pues eso, de una amistad, también la pérdida de una creencia, es decir, tú estás, por ejemplo, conozco casos y a mí me ha pasado, de hacer formaciones para la gestión emocional, que esto que lo sepa todo el mundo, que las personas que acompañamos emocionalmente primero nos hemos tenido que acompañar a nosotros mismos y hemos tenido una tarea difícil y dura, eh,
en esos cursos, por ejemplo, te tienes que acompañar a ti mismo desde posiciones pues, muy tempranas de la infancia, situaciones comunes que hay en ese momento que haces el curso, y eso significa que creencias que tienes muy arraigadas dentro de ti, que te las han pasado tus padres, tus transgeneracionales, ni tus padres, a lo mejor tu bisabuela, que ni siquiera conociste, pero tú has heredado esa creencia por tu rol familiar, todo eso, deshacerte de eso, es un duelo, porque tú has vivido en base a eso. Entonces, es como lo que decíamos de los seres queridos en fechas señaladas, todo eso que cuesta, ¿no? El adaptarte a que esas personas no están. Pues lo mismo es una pérdida simbólica. Perder un trabajo, perder un puesto de trabajo, ¿no? Al final tú te construyes tu vida o te construyes tu momento vital en torno a esa creencia o en torno a ese trabajo o a esa relación o a esa ilusión, y cuando se pierde, se descompone y tú te ves perdido en medio del caos y todas las emociones van fluyendo dentro de ti y tienes que conocerte en esas emociones para poder gestionarlo y que no te afecte a un nivel psicológico. ¿Cómo redefinirías el duelo en tu libro, explicándoselo a la gente más allá de lo que es el cuerpo físico? La muerte física. La muerte física. La muerte física, al final, bueno, mira, no te voy a dar una chapa, te voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? Además, un ejemplo muy reciente. Hace casi 2 meses falleció mi padre y recuerdo que en el momento de ver su cuerpo, en el momento que me llamaron, me dijeron que ya se había ido y que había que ir al hospital y hacer todo el merde que nos acompaña y que no gusta a nadie. Llegué ahí a la habitación de ese hospital y estaba mi padre ahí en la cama. Lo fui a abrazar y estaba hueco. Era una carcasa. Entonces, para mis ideologías, para mi manera de entender la vida, el cuerpo es el vehículo. Hay que rendirle homenaje al cuerpo también cuando nos vamos, porque al final es lo que nos acompaña y es nuestra tarjeta de presentación, ¿no? Pero el cuerpo se va y la energía de dentro, que es lo que hace que te muevas, que te impulse, que te dé ganas de hacer cosas, de aportar algo al mundo, aunque sea tu pequeño mundo, no hace falta tener millones de seguidores y dar lecciones a nadie, simplemente con que sepas transmitir tus valores a tu familia y que tu familia los recoja y los lleve a cabo, eso ya es aportar al mundo para mí. Entonces yo creo que al final un duelo no es solamente el que una persona físicamente no esté, sino que eso que te acompañaba de esa persona, ¿no? Ese espíritu, ese alma que ya no está dentro de ese recipiente, pasa a estar en el todo. Y en el todo significa tus pensamientos, tu cuerpo propio, tu espacio, los espacios que compartías con él. Entonces al final... Que yo también comparto contigo, que cuando alguien se va, sobrellevar también el tema del sobrevivir sin que ya no están en fechas señaladas, ya no están. Eso es la parte más dura. Eso es una de las partes duras. Saber que y entender que todos nos vamos a ir es entendible. Sí. Sobre todo gente más mayor que tú. Es entendible. Pero... Sí, porque a lo largo de los años, con todas las pérdidas que tenemos, vamos como dejando espacio a que al final es lo que hay, ¿no? Sí. Pero es sobrellevar el día a día sin la persona que está a tu lado, que normalmente venía tal día, o tenías que estar tal día, o tenías que quedar porque era su día, ¿sabes? O que era... Es sobrellevarlo. En el último capítulo del libro, ¿vale? He leído transmutar, ¿vale? Sí. No sé por qué, me ha llamado la atención, me ha gustado. ¿Y nos puedes explicar exactamente, bajo tu punto de vista, ese capítulo al lector? ¿Qué es lo que significa para ti la palabra transmutar, transmutación? Transmutar lo enfoco en el libro como así como un resumen sería aprender del dolor, ¿vale? Que el dolor que me viene a contar. A mí me gusta ver como que las emociones que nos van apareciendo en el duelo, bueno, en la pérdida,
que al final es el duelo en conjunto, ¿qué es lo que nos van diciendo? Pues ¿qué necesito, ¿no? ¿Qué me dice la rabia? Que necesito soltar todo lo que, ¿sabes? Todo lo que no me ha gustado. Necesito soltar una tristeza profunda que me ha ocasionado esa rabia, ¿no? Es como que ir analizándote lo que hace es que ese dolor cobre un sentido y que ese sentido que tiene el dolor se transmute, o sea, que el dolor que generaba esa incomodidad en ti y esas emociones que te encordiaban, por decirlo de alguna manera, que en tu día a día acaban molestándote, que vayan a un sentido, ¿no? que otorgan una categoría, y eso es la transmutación, el poder de traspasar el dolor al aprendizaje. Dicen que el dolor es, ¿cómo es esa frase? El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ¿no? Normalmente cuando estamos en un duelo, cuando estamos en una pérdida, nos gusta regodearnos, nos gusta ponerte canciones tristes para llorar, ¿sabes? Sí, eso no sé por qué, sí. Cuando te dejan, Sí. CD de Camela a Todo. tope y a llorarlo todo, Maná, Sí, todo sí, lo que sí, sí. puedas, todas las canciones, Pablo Alborán, todo, Bustamante, Bisbal, todo. Pero los antiguos, no los de ahora, que son muy Sí, modernos. sí, sí. O lo que sea, ¿no? Películas tristes, películas de amor, y por qué yo no tengo ese tipo de amor, y por qué a mí no me trataban así, y por qué no sé qué. Y nos gusta ahí, venga, enfangarnos y meternos ahí en el hoyo y llevarnos un poquito de helado, un poquito de canchitos y ponernos a tope. Y está bien durante un tiempo, el tiempo que necesitas, pero luego regodearse, o sea, es como que tiene un lado opuesto, ¿no? Y es que al final te creas compasión de ti mismo y en la pena te manejas y luego te acostumbras a estar en la pena y cuando te pasan cosas buenas no las ves. Es verdad. Entonces, transmutar el dolor significa, voy a sentir mi dolor, voy a estar jodida, porque voy a estar súper mega jodida, pero cuando lo esté. Porque hay días de todo. Sí. Hay días que te levantas y dices, me duele la espalda, y hay días que no. Pues el dolor es lo mismo. No tiene una ubicación en el cuerpo específica, ese tipo de dolor, pero sí que tiene una emoción asociada. Y si esa emoción se tiene que sentir, se siente y se aprende de ella. Oye, mira, ¿qué me dice esta rabia y esta ira? Que me puedo ir a un centro comercial con 50 millones de personas alrededor mío, comprando todas, haciendo macro colas para comprar regalos de Navidad, o puedo quedarme en mi sofá viendo una peli, estar triste, llorar y comprar por Amazon. ¿Sabes? Son dos caras. Sí. Si te escuchas, te vas a quedar en casa, porque irte con rabia contenida y estando triste a un sitio que todo va a ser impaciencia, va a hacer que esa ira empiece a Aún, hervir. sí. Aún más te entra el agobio. Exacto. Y encima vas a pasar un mal rato, vas a añadir mal rato a lo que ya tienes encima y seguramente el quien te acompañe pillará. Entonces mejor quédate en casa, compra por Amazon o aplaza esa compra, que no va a pasar nada. No se va a morir nadie, no va a pasar nada. Y tú vas a estar rabiosa y quisquillosa y pasándolo mal, sí, pero más suave. Entonces, eso es transmutar. Aprender que tú en esos momentos, con esa emoción, necesitas una serie de cosas y no forzarte a seguir la vida, porque al final la sociedad te empuja a que sigas la rutina, la vida, todo corre mucho, todo es muy rápido. Sí, así. Entonces, la cuestión es, paro, me escucho, qué es lo que necesito en realidad y lo llevo a cabo. Que no puedes llevarlo a cabo porque tienes que seguir unas pautas, tienes que trabajar, tienes que hacer... Bueno, dentro de lo posible. En algún momento tendrás para ti 5 minutos, 10, 15, una ducha, un leerte un libro, un ponerte una canción, 2, 3, ¿sabes? Darte un paseo por la montaña, por la ciudad, aunque sea, da igual. Pero tienes que escucharte primero y saber qué es lo que necesitas. Y eso es transmutar. Conocerte a un nivel que no te perjudiques tú, porque ya nos perjudican muchas cosas sin que nosotros lo queramos, como son las pérdidas. Entonces, Sí. qué menos que tú te cuides. Vale, entonces,
a través de una pérdida, a través del dolor, ¿vale? Uno puede manifestar o tener esa sensibilidad hacia lo paranormal, el sentir o esa hipersensibilidad a cosas que a lo mejor antes no pasaban, o el creer, Sí. ¿no? Mm, De eso va mi canal también. claro, yo creo que sí, que tiene relación, porque al final el estado emocional que te lleva al duelo, la pérdida, hay muchos momentos que te hace preguntarte el por qué, ¿no? El por qué te ha pasado eso, para qué te ha pasado eso, por qué te sientes así o asá, qué pudieras haber hecho para que no pasase. Sobre todo cuando es algo más simbólico, ¿no? Porque al final la física, las pérdidas de personas, de vida de personas y tal, muchas veces, por la mayoría de las veces no depende de nosotros, pero algunas simbólicas sí que pueden depender de nosotros, ¿no? Me han echado del trabajo, ¿qué podría haber hecho para que no me echaran? ¿Por qué me echaron? ¿Por qué no sé qué? Igual esto no puede despertar el espiritual, o sí, porque Ya. al final, pues creer que no hay coincidencia, que todo pasa por algo, que quizá lo que tú no, o sea, quizá la reflexión invita a que las posibles señales que veas, espirituales o no, te las tomes con un sentido que va más allá de lo físico y más allá de lo psicológico, ¿no? Yo no creo que la espiritualidad sea solo ver fantasmas o percibir energías o tal. Yo creo que es tener intuición, darte cuenta de qué estás aprendiendo a través de lo que has vivido. O sea, al final la espiritualidad es algo mucho más elevado de lo tangible, de lo del planeta, y mezclamos energías y mezclamos conceptos que nos pueden llevar a pensar, uy, qué esotérico, ¿no? Que como que me pierdo en esto de que me adivinen el futuro Sí. o que me digan lo que tengo que hacer o que si los planetas, no sé qué. Yo creo que al final todo forma parte del todo y que todo Del tiene, mundo místico. exacto, y que todo tiene que ver, porque es igual de místico encontrarte una mariposa blanca desde que se muere un familiar tuyo cada vez que tienes que tomar una decisión que oler su perfume cuando piensas en él, o no sé, por ejemplo, intuir que tu jefe te va a echar una bronca por la cara que pone, ¿sabes? La intuición, el pensamiento abstracto, todo lo que es Sí. más allá del razonamiento, yo creo que todo eso es espiritual, porque Sí. no depende de lo físico, pero está más allá de lo físico. Sí. Es lo que siempre digo yo, o sea, el típico de las mariposas, sobre todo las libélulas, las mariquitas, o sea, son señales las plumas, depende Sí, de qué color es la sí, pluma. Hay sí, que ver una pluma en tu casa, en pleno comedor, y dice, pero vamos a ver, si vivo en una puñetera ciudad, ¿cómo puede ser que tenga una pluma de blanca en el... sí. Son Las señales. velas, por ejemplo, También, el encender una vela y que la llama de la vela empiece sí, a hacer eso son energías. como viajes, Sí, incluso la misma luz. Ayer mismo yo estaba con Rosalía, que es la mujer de mi padre, que estábamos comiendo y encendimos la luz de la cocina, estábamos hablando de mi padre y le empezó a hacer la luz así, como toques, ¿sabes? Entonces, eso ya para nosotras, para las dos a la vez, sin pensarlo, sin decirnos nada, fue una señal de que de que estaba mi ahí, padre estaba ahí estaba con ahí. nosotras. Yo siempre creo que de las personas no, o sea, el cuerpo se muere porque somos, Caducos, sí. tenemos, es que es como la frase esa de para siempre, ¿qué hay para siempre? Si todo es temporal, no hay nada. Nada. Entonces, yo creo que uno se muere porque es ley de vida, ¿vale? Que estamos vivos, un ser, tenemos que morir, pero el alma, la esencia sigue estando. Sí, Y si has tenido una buena vida, te sigue acompañando. sí, yo creo que sí. Además, hace poco vi un vídeo que decía que cualquier cosa que sea como un recuerdo que puedas tú sentir, o sea, que solamente con sentirlo ya lo haces real. Entonces, todo esto es espiritualidad, ¿sabes? Eh, metafísica, no es lo común, la ciencia, ¿no? Igual, hay partes científicas también. La energía no se destruye, se transforma. Eso es Evidente, una base científica evidente. indiscutible. Sí. Pues si somos energía, si somos átomos, si se destruye nuestro cuerpo, es que a lo mejor nuestro cuerpo no era la energía. Es el carruaje, ¿no?
como dijimos antes. Sí. Entonces, todo lo que nos mueve dentro, todo lo que nos hace sentir vivos, todo lo que nos da vida, es energía. Y todo lo que hay alrededor nuestro ahora, el viento, el sol, todo es energía. Entonces, Sí. dentro de un duelo hay una energía que te puede llevar a la reflexión y que esa reflexión te puede llevar a entenderte en una espiritualidad que no solamente te conecta con almas, sino que te conecta tu alma, que es lo que hay que conectar, con el todo. Sí. O sea, qué bonito, ¿eh? Pues sí, te ha quedado guapo, ¿eh? Qué poeta, Te ha soy una quedado guapo. poeta. Sí. No, pero por ejemplo, yo tengo mi abuelo que falleció Hace a la poquito. cuestión, sí, hace poquito, hace cuestión de 2 o 3 semanas, al principio del mes de diciembre. Llevaba años sin tener relación yo con él, tú ya lo sabes. Em, Fue curioso porque me llevé a mi hijo, al mediano, me lo llevé conmigo. No había visto nunca un fallecido. Él quería entrar, quería ver. Tampoco me negué, porque es algo de que Sí, es surge vida, natural. es algo natural y que si él se veía que quería participar en el duelo, quería verlo, quería conocerlo, aunque fuese ya que no estuviera en vida. Lo que sucedió allí dentro, en esa sala, porque nos quedamos él y yo a solas, quieras que no, cuando una persona tiene un don o tiene como una hipersensibilidad, eso acarrea que tus descendientes, de alguna manera u otra, también los traigan con ellos, ¿vale? Él alguna vez que otra ha hecho alguna pincelada de cositas raras que él ha manifestado y después pues todo tiene sentido en el ámbito esotérico y espiritual. Total, que en la sala nos quedemos él y yo con mi abuelo en, bueno, lo De que es cuerpo de presente. cuerpo presente. Y casualmente empecé yo a notar como que me sujetaban del brazo, me tocaron la mano, pasos alrededor nuestro, que justamente eso lo escuchó él, que notaba pasos alrededor de él. Y cuando nos pusimos a un lado de lo que es de la habitación y él y yo a sola hablando de él, se escuchó como un manotazo en la pared. Ostras. Quieras que no, claro, llevan tantos años y porque son situaciones familiares que no voy a contar aquí porque no vienen a cuento, ¿vale? Pero son años y años que no sabe nada de ti, ni ha tenido trato con nadie, ninguno de ellos, ¿vale? Entonces es normal que yo creo que esa energía que había en esa habitación estuviera intentando manifestarse de alguna manera u otra para que supiéramos que estaba ahí. Sí, 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 totalmente. Entonces yo digamos que le doy razón a todo, le doy lógica a todo y a lo que dices tú, toda la razón, porque lo veo así también. Quiero decir algo que igual no es el target de público que tú tienes en la de esta, en la página, pero es romper una lanza a favor de todo esto, de lo místico, de lo espiritual, de lo fuera de lo común, ¿no? Sí. Y es que mucha gente es escéptica, no cree. Sí, no cree, no quiere ni escucharlo porque No. dicen que es imposible, porque... Mientras que no les pasa a ellos. Eso es lo que te iba a decir. Porque para que tú tengas una sensibilidad a eso, tienes que también tener una aceptación de eso. Quiero decir, que si tú le estás dando la espalda a algo que te sucede continuamente, algo que tú ves, y tú le das el razonamiento, porque todos podemos darle el razonamiento, todos podemos coger y decir, ah, no, eso es el de al lado que se ha pegado un tortazo en la pared y yo lo he escuchado. Sí, puede ser que haya pasado. O sea, todo el mundo puede razonar, ¿no? Al final tú le puedes dar ese sentido de, pues mira, ese golpe que dijiste, ¿no? Con tu abuelo. Fue el de la habitación de al lado, que se pegó un golpe con la pared y tal, pero al final tú no lo percibiste de esa manera, ni tu hijo. No. Entonces, ¿cómo puede ser? Primero, dos cosas. ¿Cómo puede ser que dos personas que piensan independientemente perciban lo mismo a través de un mismo acto? Y luego, una base en la gestión emocional es la percepción. Todo es como tú lo vives, no como es. Porque tú puedes decir, mira, sale el sol, pero a ti te puede dar igual que salga el sol, pero a mí me puede parecer el acto más bello del mundo. Y yo puedo sentirme plena viendo salir el sol y a ti te puede dar mucha rabia que salga el sol porque te gusta la noche y quieres dormir, ¿sabes? Entonces al final es todo percepción. ¿Por qué no nos dejamos percibir? ¿No? ¿Por qué nos bloqueamos mentalmente mucha gente a no recibir las señales? Porque yo creo que
Bueno, esto ya es una creencia un poco que si nos dejáramos tanto de utilizar el racionamiento para todo y nos dejáramos más llevar y fluir por las señales, por las intuiciones, Sí. ser un poco más animales, no tan racionales, sino más animales como somos, Y dejando de prejuicios. estamos De prejuicios de... muy preparados para poder pasar un duelo, sentirlo, superarlo, darle sentido a ese dolor y sobre todo de llevar una vida mucho más tranquila y menos competitiva, ¿no? Por decir algo. Ya. Pero mira, te voy a decir una cosa. También se me ha olvidado. Aún teniendo yo ese tipo de don, ¿vale? Don, creencia, llámalo como quieras, aún así, habiendo percibido todo lo que percibimos en la habitación, porque claro, yo estaba hablando con mi hijo de cómo yo había sentido esa parte paterna de abuelo, cómo lo había percibido durante los años. No fue buena, la verdad. Estaba hablando delante de él. Físicamente, pero no estaba, o sea, ¿vale? Vamos a... Sí, sí, que estaba Estaba, pero no presente, estaba, pero pero no no estaba. estaba, Sí. ¿vale? Claro, todo eso lo estaba escuchando. Por eso yo creo que las manifestaciones en esa sala se estaban haciendo de alguna manera u otra, porque yo le estaba explicando a mi hijo lo que como yo había vivido desde la infancia hasta adulta, lo que era la relación abuelo-paterna. Escuché el golpe, como te he dicho, y aún teniendo ese tipo de don y tal, igualmente siempre, antes de justificarme con que todo es la espiritualidad, ¿vale? Igualmente le busco la lógica. Claro, Y al porque salir, es innato en el es ser innato, humano. claro, y al salir, ¿qué hice yo? Mirar si en la sala de al lado había alguna familia también velando algún familiar, sí. La sala de al lado estaba vacía, no había nadie. Y el golpe provenía de ahí. Entonces no había más lógica y evidencia de lo que había sucedido. Y no se quedó ahí la cosa. O sea, yo en la vida he pisado un baño del tanatorio. Nunca he ido al lavabo. De nunca. En la edad que tengo, fue la primera vez que el cuerpo me mandaba ir al lavabo. Tenía que ir al lavabo. Mi hijo me aguantó las cosas fuera de la puerta. Yo entré dentro del lavabo. Había otra puerta al final donde yo entré ya lo que es pues eso, al lavabo. Y con tan mala pata que ahí me quedé encerrada en el lavabo. Ostras, O sea, yo hice lo que tenía que hacer, como toda tu persona necesidad, sí, humana física. corriente, ¿vale? Y al salir, di a la puerta, Y no digo, va. no se abre, no se abre, digo, ay, tonta de mí, digo, que he echado el El cerrojo. pestillo, ¿quién va a entrar aquí? Cuando doy al pestillo, me di cuenta que no estaba abriendo la puerta, la estaba volviendo a cerrar. Digo, ¿cómo puede ser? Qué tonta he estado de que entro a un lavabo y encima no me cierro la puerta, si siempre la cierro. No la había cerrado. Yo, coño. O sea, eso ya era ya extraño de mí, pero bueno, claro, al notar que se estaba cerrando la puerta, digo, la estoy cerrando y ahora es evidente que no se abre porque la estoy cerrando. Volví a darle al contrario y otra vez, y no, y no, y no. Y dije algo en voz alta, yo ya sabía de dónde venía la cosa, dije algo en voz alta y ahí, al darle otra vez el golpe, me dejó abrir la puerta y salí. Y bueno, según mi hijo me decía que escuchaba muy de fondo los golpes, claro, como habían 2 o 3 puertas anteriores, no Claro, escuchaba, no se veía. claro, no me escuchaba a mí, pero escuchaba él como yo estaba trasteando, escuchaba algo de fondo, y era yo que no podía salir del lavabo. Y al salir de ahí le dije, bien, ¿para qué te quiero? Sal de aquí, Igual no tenemos que ir yendo, ¿no? sal de aquí, pero ya. Igual esta energía está un poco Mejor alterada, ¿no? nos vamos. ¿Qué Sí, dirías sí. tú? En una palabra, el libro del duelo. Aprendizaje. Aprender a sobrellevar el duelo, ¿no? A vivir en él. Porque al final los duelos no se van. Los duelos siguen. Están en nuestro cuerpo. Es como que tenemos un cajoncito para todos los duelos. Y ponemos ahí en el archivador. Y el primero es el más doloroso, ¿no? Pero siempre están. Porque siempre te acuerdas de, ay, aquel trabajo que tuve, aquel novio, ay, mi padre, ay, mi Ya. abuela. Sí, es así. Y más o menos este libro, ¿a quién se lo podemos recomendar o enfocar para que lo compre? Aparte de la gente de mi canal, obviamente. Por favor. No, pues todas las personas que quieran aprender sobre su duelo. Al final, duelos tenemos todos. Sí, nadie se salva. Nadie se salva. También hay que decir que tiene un libro. El primer libro que sacó se llama Partolandia. Pospartolandia.
que es para lo que es el primer embarazo, ¿no? Sí, bueno, es para el posparto, en realidad. Embarazo, bueno, posparto. Sí, hablo del posparto y de cómo es una versión así, pone una versión amor humorística, que me lo inventé esa palabra, porque Bueno. me gustan inventarme palabras. Es cómo gestionarte emocionalmente en el posparto. Todo lo que no te dicen, porque todo el mundo te queda embarazada, uy, ya verás, uy, cuando nazca, uy, no sé qué, pero el posparto nadie dice nada, nadie te dice nada. Hay muy pocas cosas del posparto, entonces emocionalmente el posparto yo creo que es una época muy difícil para la mujer, sobre todo para la madre primeriza. Entonces el libro es como más o menos un tranquila, que esto también le pasa a las demás. Claro. Bueno, es una etapa que la gran mayoría de mujeres pasamos todas por ahí, nadie se salva tampoco. Si tiene hijos, bueno, quien no quiera ser madre se respeta, obviamente, sí. Eso es respetable, como pero por eso, pero que la gran mayoría pasamos por ahí. Las que pasamos por el posparto, además yo tuve un posparto difícil y entre teta y teta un libro me marcó. Luego tengo otro que lo estoy empezando a escribir, sí, que se llama Gurús con GPS, Gurús con GPS. Y en este voy a hablar, este me voy a mojar. Ese mola. Este yo creo que va a haber un aluvión de haters. O no, a lo mejor te sorprende, o a lo mejor de followers, no lo sé. Que no tengo muchos, así que venga, a seguirme. Venga, a seguir. En este voy a hablar de los vendehumos, básicamente. Porque sí, también hay mucho vendehumo. Y hay que huir de los cursos. Una que lleva unos cuantos añitos ya, no puedes dedicarte a enseñar a alguien cuando tú no te has hecho nada. Y hay mucha gente que se dedica a eso. Y hay muchas formas. Y muy civilinas y muy de esto. Sí, y esto yo hay también que conozco. Cortar por lo sano. También Entonces yo lo voy mucha. a meter en un libro, a ver si así ayudo. Y arreando. Pues sí, está bien pensado, de verdad. Sí, sí. De formato de ese libro así, en formato de lo que estás diciendo, que yo sepa, no hay mucho, ¿eh? No. Ya antes de escribir, mira, cuando el libro del duelo, cuando lo decidí escribir, porque tuve una pérdida de un bebé, estaba embarazada de 3 meses y perdí a mi hijo, y decidí escribir el libro porque yo, como buena lectora, me metí en internet y dije, venga, yo quiero gestionar mi duelo sola, ¿no? Ahí, con todo mi entusiasmo. Eso. Sí, mi y dije, venga, va, lo voy a hacer. Y cogí libros sobre el duelo y 500 millones de libros y me compré uno. Y me leí 2 páginas. 2 páginas de ese libro. Lo tiré porque me pillé un cabreo que flipas. Y dije, no puede ser. No vamos a decir el nombre del libro porque no queremos dañar la imagen de ningún autor. No, eso... y aparte que es que no me acuerdo el nombre. Imagínate si me dio asco el libro, ¿sabes? Pero era uno de esos que salen en la lista de los 10 libros sobre el duelo. Los 10 mandamientos del duelo. Sí. Y dije, tío, no, esto no puede ser. ¿Quién me conoce a mí mejor que yo para saber cómo tengo que vivir mi duelo? Entonces, ojo, aquí es un poco auspicioso, ¿no? Dices, bueno, sí, no te crees un libro del duelo, pero escribes uno. Sí, pero espera, que yo no te estoy diciendo lo que tienes que vivir. Yo te estoy diciendo que te conozcas. O sea, en mi libro no te diferente. En mi libro no te digo, ahora vas a sentir esto y tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer esto y vas a sentir aquello. No, yo te digo, lo que sientas, siéntelo. Y lo que quieras hacer, hazlo, pero conócete antes. ¿Y cómo te puedes conocer? Yo te digo cómo. Muy bien pensado. Muy bien pensado. En el posparto también digo lo mismo, pero con el tema del posparto. Vale. Y en esto de los gurús, pues seguramente lo hago así orientado también al conocimiento personal, pero detectando las red flags de los que te quieren enseñar a hacer cosas.